Bueno, muchas gracias por venir. Os voy a hablar de algo que creo que está pasando desde hace unos meses. Es algo que me estoy encontrando un poco en el sector y también con bastantes clientes. Es una pequeña preocupación. Os voy a hablar un poco de accesibilidad y de diseño, de UX, ¿vale? De a ver cómo arreglamos este tema. La presentación la hemos preparado mi gran compañero Zafra. Cualquier pregunta técnica después, a él. Y yo, que soy al final un poco la persona responsable de la parte creativa, de las experiencias creativas educativas más visuales, aquí en Tres y Punt, los de la canasta de abajo. ¿Vale? ¿Os suena la ley de accesibilidad, la europea? ¿Os suena o no os suena? Vale. Como sabéis, desde junio, ¿vale? Ya está en vigor y nos afecta pues, a todos, yo creo, los que estamos aquí, los que tenemos pues, servicios digitales, obviamente las plataformas de formación incluidas. ¿Os está preocupando este tema? Porque lo que me estoy enfrentando es que muchas personas nos dicen, ostras, ¿qué va a pasar ahora con todo lo que tengo? ¿Tengo que cambiarlo? ¿Cuánto dinero me va a costar? ¿La calidad va a bajar? ¿Va a subir? ¿Lo cumplo? ¿No lo cumplo? ¿Qué diferencia hay con la AA? Porque al final no hay que olvidar que no es lo mismo que la AA. Es un poquito más exigente, ¿vale? De la parte que me toca, ¿cómo de bonito va a ser lo mío ahora? ¿Vale? O sea, ¿volvemos al gris o no? ¿Vale? Entonces, y sobre todo, ¿me van a multar? No os preocupéis. Vengo un poco al final lo que hemos hecho ha sido formarnos en la empresa mucho y empezar a aplicarlo, porque desde mi punto de vista al final es cambiar un poco el hábito, porque no es hacer ni más ni menos, ahora lo veremos, ¿vale? No había puesto cronómetro. Yo creo que es un poco más de hábito, ¿vale? Porque creo que esta preocupación es básicamente por la incertidumbre que tenemos. Cumplir la ley no es nada más que simplemente hacer un buen producto, que es lo que queremos aquí, ¿vale? Y todo se basa en pensar antes de actuar. Al final, hasta ahora, las prisas y demás, pues priorizábamos un poco, ¿no? Que quede bonito o que funcione y ya está, ¿vale? Pero ahora veremos que como tocando 4 cosas ya queda igual de bonito, cumple y todos tranquilos, ¿vale? Esto suenará a todos, ¿vale? Todo el mundo dice, no, quiero hacer lo mismo con menos clics, ¿vale? ¿Por qué? Porque estoy pensando en mí, que tengo un ratón, ¿vale? Pero si es un rollo para mí no encontrar las cosas con el ratón, ¿alguien ha pensado con el que está tabulando? Porque si yo no lo encuentro con un ratón, imagínate esa persona, ¿vale? Pues al final es un poco, cuando se diseña, cuando se desarrolla, pues pensar también en los dos, de primeras, ¿vale? Al final es una estructura mal pensada, es un laberinto tanto para mí como para cualquier persona que tenga un lector de pantalla o estos tipos de estas herramientas, ¿vale? ¿Qué pasa? Que cuando hablamos de accesibilidad, por lo general pensamos en esa persona con discapacidad severa, ¿no? Permanente, muy visible, pero nadie está pensando en ese 20% que mucha gente habrá aquí, ¿no? que tiene otro tipo de dificultad, ¿vale? Yo a las 5 de la tarde la baja visión ya la empiezo a tener, de estar todo el día después de ¿no? delante de la pantalla. O por la noche leyendo algo en algún dispositivo digital, o si estoy en la calle, que me refleja el sol, ¿vale? Entonces creo que también al final es una ayuda, no es una bronca, porque al final es algo que nosotros también estamos intentando aplicar, porque es algo muy importante que es muy fácil de arreglar. Ahora os enseñaré ejemplos, cuando lleguemos a lo atractivo, de que cambiando 4 cosas y teniendo 2 cositas en cuenta, se soluciona, ¿vale? Esto es una lucha que tengo yo. Cuando hablamos de accesibilidad, normalmente la gente se piensa que solo es el diseño, pero luego viene mi compañero Zafra y me echa la bronca y me dice que no, que el código, pues no hay trabajo ahí, ¿sabes? Entonces, dejar claro, no es una charla técnica, ¿vale? Simplemente es que seamos conscientes, ¿vale? De que siempre se habla del diseño, oye, el contraste, el color, la forma, ¿no? Las áreas táctiles grandes, y luego está pues que el HTML semántico, uy, se han movido las tipografías, pero bueno, el H1, el H2,
los textos alternativos de las imágenes, el foco visible, que es una chorrada, pero al final elegir un buen atributo para la gente que está picando código, le da igual poner uno que poner otro. Y al final ganamos todos. Y esto ya no solo hablamos de accesibilidad, es que luego indexando páginas, si tengo una buena jerarquía semántica, pues va a indexar mejor. Ya estoy alejándome de la accesibilidad. Si tengo una buena estructura de código, va a ser más mantenible, ¿vale? O sea, es decir, voy a ahorrar dinero el día de mañana cuando vengan evolutivos, cambios o cualquier tipo de cambio. Entonces, al final, como decía antes, es construir un mejor producto si pensamos en todas esas personas que al final somos todos, o algún día llegaremos, o una lesión temporal, como decía antes, pues creo que los productos serán más duraderos, ¿vale? Ahora los coloring checks, ¿vale? Os voy a enseñar cositas que hemos estado trabajando desde hace tiempo, en el que ya poníamos foco, ¿no? Pero ahora somos como mucho más conscientes, que es un poco lo que estaba diciendo antes, tener el hábito de que no se nos olvide nada, ¿vale? Y que todo lo que estemos diseñando, desde que empieza en el Figma hasta que termina haciendo el QA, ¿vale? Pues que durante todo el proceso toda la gente que participe sea consciente de esto. Por ejemplo, el plugin de notificaciones que creamos hace poco, al final los iconos y los textos siempre juntos, ¿vale? Jerarquía visual clara, espacios, la jerarquía, como decía antes, del HTML bien preparadita. Al final no hace falta que sea una tabla gris, gris y blanca y ya está, sino se pueden hacer cosas muy chulas si se mantienen esas cositas solo. Por ejemplo, ya yendo más en profundidad, cuando empezamos para hacer cosas chulas hay que adaptarse a los componentes, ¿no? que salen hoy en día, muy chulos y demás, pues os invito a que reviséis un poquito, a que hagáis el ejercicio en vuestros productos de navegar un día con el tabulador, porque todos estos componentes nuevos, pues a lo mejor no pasa el tabulador por ahí, porque son nuevos, ¿vale? Entonces tenemos que ser conscientes de que, oye, un switch que está muy chulo, muy moderno, ¿vale? Pues tendría que funcionar con el espacio o el enter. Simplemente es comprobar eso. Los desplegables, pues que con el enter abrimos y con las flechas podemos navegar. O cuando ya empiezo con sliders y demás más modernitos, pues que el foco pasa por el punto y lo puedo mover con las flechas. Porque, o sea, a nosotros nos ha pasado que cuando hemos ido a revisar, ostras, es que ni lo pilla, ¿vale? Por un lado, no coge el tabulador el foco de las cosas que queremos que coja y luego el tabulador pasa por elementos innecesarios, que eso también hay que tenerlo en cuenta, porque al final el tabulador pasa por muchos elementos y esa persona que está utilizando lectores de pantallas o el teclado, pues al final también tiene que llegar al final, ¿vale? Analíticas. A todos nos gustan muchísimo las gráficas, pero tendrían que ser accesibles. Un ejemplo tonto, ¿vale? Los tooltips. Hoy en día son muy necesarios, pues que los tooltips también nos ha pasado que no recibían el foco y no tengo que darle al enter para abrirlo. Se tiene que abrir automáticamente porque tiene que funcionar como un hover, ¿vale? Como en el ratón, ¿vale? Repito, no es una bronca, ¿vale? Simplemente os estoy contando de lo que me he dado cuenta yo todos estos meses, ¿vale? Que cambiando estas tonterías, al final, como decía antes, tenemos un mejor producto, ¿vale? Javi, ¿volveremos a esto? Con todo lo que la ley y tal, ¿me obligará a ir a algo más sencillo, más gris y demás? No. Os voy a enseñar cosas que son accesibles y que, en mi opinión, están muy bonitas, ¿vale? Al final, los programas de Workplace pueden ser así. Entonces, esto ya es otra cosa. Un formato de curso puede ser atractivo, ¿vale? O, si ya nos liamos la manta a la cabeza, un tema visual de Moodle que no parezca Moodle, ¿vale? Que es un poco lo que viene la gente diciendo de vez en cuando, ¿vale? Entonces, ¿se puede hacer esto? Sí. ¿Tiene transparencias, cosas? ¿Y es accesible? ¿Tiene contraste? ¿Cumple con la normativa? Sí, ¿vale? Simplemente es tener en cuenta 4 cositas, ¿vale? ¿Cómo lo podemos comprobar? Diferentes recursos que podéis utilizar ya al día de mañana. Por ejemplo, el Wave es una extensión de Chrome
Os la instaláis, gratuita, le pincháis y ya os empieza a pintar en la pantalla colorcitos rojos, malo, colorcito verde, ¿vale? Y eso ya, simplemente con esa revisión, ya tenéis una idea de qué está pasando. No hace falta contratar a alguien experto en accesibilidad o a un auditor. De momento con eso es suficiente, ¿vale? Hay otras como DevTools o Lighthouse, ¿vale? Para comprobarlo. Contrastes de color, pues Control Analyzer, WebAIM, ¿vale? Y luego un control de pantalla gratuito, que es el NV Access, ¿vale? ¿Queréis hacer foto? Ya sabía yo. Vale. En Figma, para los que vengáis más de, no sé si hay alguien, más tema de diseño, pues Stark ayuda mucho. Nosotros lo usamos constantemente porque al final no es que te diga rojo o verde, sino que te dice si cumple la AA, la AAA, y si no lo cumple, te ofrece un color. Es decir, hoy en día ya hay muchas herramientas que te ayudan a que esto, que muchas veces, como decía antes, la incertidumbre me crea una preocupación, pues estas cositas con 4 clics lo solucionamos. Y si no, como diría Zafra, lo mejor es que uno mismo se ponga en la piel y haga una pequeña revisión con su propio teclado, ¿vale? Y si ya soy más vago y solo uso la IA, porque estamos muy de moda, ¿vale? Pues al final mañana mi compañero John tiene una charla muy chula de cómo automatizar el QA con IA, en el que también se hablará de la accesibilidad, ¿vale? De comprobar la accesibilidad, que al final todas estas herramientas ayudan a que luego no venga un papelito con muchos ceros detrás y digamos, uy, problema, ¿vale? Pues hasta aquí. ¿Alguna pregunta? Sí. Es que como el de antes creo que termina un poquito más tarde, he ido rápido. Si es técnica, a él, ¿eh? Que a mí... No hay nadie preocupado, o sea, con lo de la ley de la accesibilidad estamos todos bien. No hay nadie que estaba preocupadito ahí. Sí. ¿Dónde está el micro? Allí. Que ruede para adelante. Bueno, la pregunta es muy sencilla. ¿Alguna institución universitaria ha recibido ya una multa por no cumplir? Que yo Hombre, sepa... porque si no, esto es la cuenta del lobo. Claro. Que yo sepa, no. Al final, si nadie te denuncia, un alumno o algo, no te deberías de meter en problemas. Pero, independientemente de que cumplamos la ley, creo que nos aporta mucho más valor. Como decía antes, construir un buen código es mucho más mantenible, se indexa mejor, hago que todo el mundo tenga una mejor experiencia, incluso yo mismo. Lo que decía antes de por la noche, o si el día de mañana me rompo un brazo, o lo que sea, ¿vale? Al final creo que es aportar a crear mejores cosas. Y creo que eso, para mí, no debería de ser negociable. Yo iba a decir un poco lo mismo que él. O sea, en realidad el coste que supone hacer un código, un diseño accesible, creo que no es tan grande. Entiendo que no nos vamos a poner a cambiar todo lo que ya está hecho en los últimos 20 años y a migrarlo y tal, pero por lo menos tenerlo en cuenta para los nuevos desarrollos en realidad no cuesta tanto. Y además yo creo que está bien ir haciendo estas charlas, ir concienciando a la gente, porque creo que ahora mismo los mayores problemas no están de accesibilidad no están en la herramienta, sino en los contenidos. Porque los profesores, bueno, los creadores de contenido en general, no están formados en este tema. Entonces hacen lo que pueden con lo que tienen y por muy accesible que sea la plataforma y el diseño, si el contenido no es accesible puede ser un problema. Entonces ir dando esos pasitos, aunque no nos multen, pues yo creo que es una buena cosa porque al final es eso, una vez que sabemos lo que estamos haciendo y sabemos cómo hacerlo bien, no hay tanta diferencia entre hacerlo bien y hacerlo mal. Entonces, pues vamos a hacerlo bien. Es que cuesta lo mismo, creo. Exactamente. Entonces, una vez que sabes cómo se hace bien, hacerlo bien no cuesta más. No tengo yo experiencia con docentes, me podéis contestar vosotros mejor que yo, pero yo creo que muchos no saben que lo están haciendo mal. Yo creo que si...
nosotros más de una vez se lo hemos comentado y lo hemos propuesto y la respuesta ha sido, sí, hombre, voy a cambiar ya ahora todas mis cosas. ¿Estáis listos? Entonces, no es la intención o las ganas de hacerlo accesible o intentar hacerlo mejor, que tampoco es tanto trabajo, sino la predisposición del docente, que es quien maneja la documentación. A lo mejor hay que O los inculcarle materiales. la importancia Claro, de lo que pero estamos- ¿sabes cuál? El problema es que la multa ¿para quién va a ir? Ya. Para la universidad, no para el docente. Entonces es como... iba a decirme el pamponcinfla. Claro, es que es eso. A mí personalmente me preocupan los docentes que tienen esa... O sea, ¿cómo son como docentes si tienen esa visión Pues de la es... importancia de la accesibilidad? Pero entiendo que hay de todo. Claro, pues es un porcentaje superior al 60 o al 70, fíjate. Pero al final, cuando más gente tengas alrededor que lo haga, más fácil de que esa persona empiece a cambiar, creo. Y en cuanto más seamos, pues mejor. Porque al final también se contagia. Pero yo también tengo clientes que a alguno me ha preguntado, pero si yo no tengo a ningún discapacitado, así de directo, y te quedas así con cara de ostras, ¿sabes? Ya, pero es que es que no es necesario, ¿sabes? A ver si cuando te llega la multa... Es que es muy fuerte, pero es que es algo que ocurre y creo que entre todos, ¿no? Pues tenemos que, o sea, al final hacer un esfuerzo en, al final, el que pica el código es que le cuesta lo mismo. Pues vamos a hacer. El que diseña le cuesta lo mismo. Y hoy en día hay muchas herramientas que nos ayudan. Con la IA y todas estas que se están enseñando, es un clic. Es un clic simplemente. A lo mejor hay que empezar a hacer esos pequeños clics y empezar a contárselo a la gente. Nosotros se lo hemos tenido que contar a todo el departamento, ¿vale? Y ahí darle con el martillito todos los días. Yo es que pienso que la multa no es el que no te pongan una multa no debería ser el motivo para tener un entorno más accesible e inclusivo para todos los alumnos. Entonces creo que es algo que las instituciones también tienen que empujar y dotar a los docentes de herramientas y de tiempo para que puedan crear contenidos accesibles. Entonces, eso tiene que ser así, pero el objetivo, digamos, el que no te pongan una multa, obviamente, el que te puedan poner una multa, obviamente ayuda, porque es lo que hace que las instituciones se lo tomen en serio, pero yo creo que esto debería ser algo que toda la comunidad educativa tendría que luchar por crear unos entornos, unas plataformas y unos contenidos más accesibles. Pero es que nosotros no les hemos dicho algo. Nos hemos puesto a su disposición para ayudarles y entre ellos y nosotros hacerlo más fácil. No así. Ya. Ahí es donde viene, esa es la zanahoria, la multa es el palo, entonces. Hola, Javi. Hola. A la hora de diseñar, vosotros que hacéis un producto tan chulo, ¿os ha pasado de tener que renunciar muchas veces al diseño por tema de accesibilidad en general, experiencia de usuario? Yo Algo creo- que puede ser bonito y de repente pues viene tu compañero y te dice esto no es accesible. Esa discusión pasa diariamente. Pero al final es una negociación, buscar soluciones. Al final, por un lado, por otro, si hay buena intención, se llega. Y al final, el check verde lo tenemos, de la herramienta que te audita, ¿vale? Pero no es, o sea, no es por poner el ejemplo pero no hace falta retroceder tanto si no podemos quedarnos aquí. El cambio, ese pequeño componente y demás, como está envuelto de cosas muy bonitas, no llama tanto la atención y sí, hay renuncias, pero no son tan heavy, no son tan impactantes. A nosotros es que nos pasa en la universidad que intentamos que sea un diseño bonito, pero también accesible, pero comentaban los compañeros que no tienen tiempo los docentes la disponibilidad. Ya. Ese es como el tiempo, las ganas, entonces se queda todo en la nada, ni es accesible, ni es bonito. Y luego el equipo de diseño estamos, a ver qué hacemos con esto. Yo creo que hay que formar a la gente, hay que ser pesado. Nosotros hemos formado a todo el equipo de toda la empresa y habrá formaciones recurrentes.
Y siempre habrá policías ahí de "Cht, cuidado con eso", y ya está. Y ya os digo, mañana con la charla suya de automatizaciones con IA, si es darle un botón, es que es darle un botón, ya te dice hasta cómo lo tienes que corregir. Es que no hay excusa. Claro, es que si dijeses, no, es que es una semana de trabajo, vale, pero es que no hay excusa. Vale. Perdona, Vale, perdón. para empezar ya he visto que has puesto algunas aplicaciones Sí. para desarrollo y para corregir contenidos que ya están hechos, ¿cuál es tu recomendación? ¿De qué aplicaciones? Depende, si es visual o es de código. Si es visual, te sirven las mismas herramientas que de color o el Stark, ¿vale? Si son de código, lo que comento, al final es auditar un poco el código o Zafra, no sé si tienes... Darle mucho cariño al código, conocer muy bien lo que es accesible, los códigos que son accesibles. Si se usa JavaScript, por ejemplo, para hacer un clic, pues tener en cuenta que también tiene que ir con el teclado. O sea, al final, los contenidos, si por ejemplo un contenido SCORM, sí que podrían usar perfectamente las herramientas estas. Y si el SCORM, que también puede tener código, pues se puede repartir entre esta herramienta y un técnico que esté revisando. Y técnicamente la IA también te puede hacer mucha revisión y te puede sacar muchos errores, incluso decirte cómo solucionarlo o una alternativa. Tengo la duda. Hay docentes que tienen cierto rechazo a utilizar, por ejemplo, Genially o tipo otros H5P o algunos de estos recursos por el tema de accesibilidad, porque ya les han dado el toque. Entonces será por eso. Tienen muchos contenidos ya subidos y hay que arreglarlos. Era esa que utilizabais concretamente para corregir. Al final es buscar una herramienta de autor en los contenidos que ya cumpla la accesibilidad. Si hay otra que no, pues habrá que achucharles a ellos o cambiar de herramienta. Porque ponértela a arreglarlo, sí, puedes, pero te va a costar más, yo creo. También como herramientas, ¿vale? Está Red Speaker y Brickfield, que también son partners de Moodle y que realmente hacen un trabajo excelente en este sentido, en la parte de contenidos y no tanto en la parte de desarrollo y diseño. Gracias por venir. Gracias.